Hola a todos y todas, en este video vamos a resolver el ejercicio 19 de la clase 6. En este ejercicio y en la parte A se nos pide construir un triángulo de lados 3, 5 y 7 centímetros y trazar la circunferencia inscrita. A ver, primero en un primer paso obviamente tenemos que construir el triángulo dado los tres lados. Yo ya tengo construido este triángulo cuya longitud de sus lados son 5, 3 y 7 centímetros. Lo hice y si ustedes no lo recuerdan, fíjense o vuelvan a la clase 5, que en la clase 5 tenemos explicado cómo construir un triángulo dadas las longitudes de sus tres lados, con regla y con compás. Entonces, en un primer paso construimos el triángulo y luego nos tenemos que preguntar y tenemos que recordar cómo hacíamos para trazar la circunferencia inscrita. Para toda circunferencia o para trazar toda circunferencia nosotros necesitamos saber dos datos de esa circunferencia, el centro y el radio. Ahora, el centro de la circunferencia inscripta es el incentro, por eso se llama incentro. Ahora, el incentro, ¿cómo lo obtenía yo? ¿Qué punto era el incentro? El incentro es un punto notable del triángulo. ¿Cuál? El que surge de la intersección de las tres bisectrices del triángulo. Por lo tanto, si yo tengo que trazar una circunferencia inscrita a un triángulo, lo que tengo que hallar primero es el centro de esa circunferencia. Para encontrar el centro, tengo que hallar las bisectrices, porque el centro es el incentro. Ahora, yo acá tengo un triángulo donde tracé las tres bisectrices de ese triángulo. ¿Es necesario trazar las tres bisectrices? No necesariamente, porque como yo sé que las tres bisectrices se cortan en un mismo punto, con que yo trace o construya dos sería suficiente. Entonces, supónganle que yo acá tengo esta y esta. Bueno, me hubiera alcanzado con esta y esta, porque ya se hubieran cortado en este punto. Entonces, si no me pide trazar las tres, podría elegir solamente, si necesito este punto notable, trazar dos bisectrices. Eso por un lado. Entonces, si no recuerdo cómo hacer, miro el ejercicio correspondiente que explica cómo trazar las bisectrices en un triángulo. Una vez que trazo las bisectrices en un triángulo, que en este caso me quedó triángulo obtusángulo, por la longitud que me dieron de sus lados, digo, bueno, la intersección, que en este caso es este punto que marqué acá en rojo, es el incentro, que lo simbolizamos con una I. Vamos a ponerle nombre a los vértices de este triángulo, por ejemplo, A, B y C. Si quieren, lo que podemos hacer es marcar, por ejemplo, nosotros decíamos, si este es el vértice A, el pie de la bisectriz que está en el lado opuesto, o el extremo de la bisectriz que está en el lado opuesto, le llamábamos A', para practicar la notación. Si este es el vértice B, el punto o el otro extremo de la bisectriz del ángulo B lo llamábamos B'. Y si este es el vértice C, el otro extremo del segmento de bisectriz del ángulo C lo llamamos, por ejemplo, C'. Ahora, yo ya tengo el centro de la circunferencia que voy a trazar. Las circunferencias, ¿con qué se trazan? ¿O con qué se construyen? Con compás. O sea, los compases son elementos que construyen circunferencias. Después nosotros los podemos utilizar para hacer arquitos y demás. Pero digamos, nosotros, el compás se utiliza para construir circunferencias. En este caso tengo que construir la circunferencia inscrita. ¿Dónde voy a parar mi compás para construir la circunferencia inscrita? En el incentro. Ya tengo el centro. Ahora, lo que me falta saber es qué abertura le voy a dar a mi compás para luego girarlo y hacer la circunferencia, ¿sí? Yo voy a pararlo en el incentro y le voy a dar una abertura para girarlo. Esa abertura que le doy al compás es el radio de la circunferencia. Donde paro el compás es el punto centro y la abertura que le doy es el radio de la circunferencia. Es decir, que en este caso me falta entonces el radio de la circunferencia. Bien, una propiedad que cumple el incentro de todo triángulo es que equidista de los lados del triángulo.
¿Qué quiere decir que equidiste el incentro de los lados del triángulo? Es que el incentro, la distancia que tiene al lado BC, es igual a la distancia que tiene al lado AB y es igual a la distancia que tiene al lado AC. Ahora, ¿cuál es la distancia? En la parte teórica se define distancia y la distancia siempre es el segmento perpendicular, ¿sí? Porque yo podría decir, por ejemplo, ¿cuál es la distancia desde mi punto I hasta el lado BC? No sé, la distancia puede ser o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Cualquiera de esos segmentos, ¿cuál elijo? Bueno, elijo el que cae perpendicular al lado, que es la menor distancia. O sea, la distancia es el segmento más chiquitito y siempre es el que cae perpendicular. Ahora, ojo con creer que la distancia es esta. Esta no es la distancia. ¿Por qué? Porque la bisectriz no cae perpendicularmente acá. Sí, en algunos triángulos especiales sucede que la bisectriz coincide y cae también de forma perpendicular. Pero en general, la bisectriz no cae de forma perpendicular al lado opuesto. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, yo lo que tengo que saber es qué distancia hay desde, por ejemplo, este incentro hasta el lado BC. Porque esa distancia es el radio de la circunferencia. Para entonces saber cuál es la distancia y poder dibujarla, necesito que caiga de manera perpendicular. Y cuando yo necesito que algo caiga de manera perpendicular, uso la escuadra, porque la escuadra fabrica ángulos rectos. Entonces lo que voy a hacer es marcar desde el centro o desde el vértice A, es lo mismo. En este caso desde el centro, desde el centro voy a marcar donde me cae de forma perpendicular. Voy a trazar el segmento que tienes por extremos al incentro y al punto donde cae perpendicular en el lado BC. Entonces, para poder marcar la distancia mediante un segmento, lo que voy a hacer es tomar la escuadra, apoyarla sobre el lado BC, estoy haciendo la distancia entonces que hay desde el incentro hasta el lado BC. Voy a ir por el lado BC, voy a ir, y voy a llegar al punto. Cuando llego al incentro, voy a marcarlo con línea punteada, así no se confunde con las bisectrices. Ese segmento que marco ahí es la distancia que hay desde el incentro hasta el lado BC. Vamos a marcar así. Eso es perpendicular, no la bisectriz. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera trazar la distancia que hay desde el incentro hasta el lado AC, es la misma. O sea, el segmento me tiene que quedar de la misma manera. ¿Es necesario que trace las tres distancias? Con que trace una es suficiente para hacer la circunferencia inscripta, porque se supone que son iguales, ¿sí? Pero bueno, les voy a mostrar y vamos a trazar en este caso todas. Pero no es necesario en el dibujo que hagan ustedes. Quiero trazar la distancia que hay desde el incentro hasta el lado AC. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como la distancia es el segmento que cae perpendicular, lo apoyo, voy ahí, bien derechito, y en línea punteadita para no confundir, esta sería la distancia que hay desde el incentro hasta el lado AC, que por ser distancia cae perpendicular. Siempre que me hablen de distancia, me están hablando de perpendicularidad. Siempre que sea de distancia de un punto, una recta, ¿sí? Si es entre dos puntos, no. Y luego me faltaría la distancia desde el incentro al lado AB, que también cae perpendicular. Entonces voy a ir así. Y del otro lado, que tenemos más lugar para apoyarla. Ahí está. Y cuando llego, bien derechita, trazo la distancia. Y marco así como para indicar que es perpendicular. Estas tres segmentitos que marqué en línea punteada representan la distancia desde el incentro hasta cada lado del triángulo. Esa distancia es el radio que va a tener mi circunferencia. Esa distancia es lo que yo voy a tener que abrir mi compás para poder dibujar esta circunferencia inscripta. O sea que voy a elegir cualquiera de los tres. Entonces, me paro en el incentro y abro el compás, esto o esto o esto.
Me paro acá y abro el compás. Ahí. Permítanme que les voy a tapar un ratito para poder hacer la circunferencia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, abro el compás y lo abro esta distancia de acá. Me paro en el centro y lo abro. Voy a poner así para poder apoyar bien el compás. Lo abro y ahora voy a trazar la circunferencia que se llama inscripta al triángulo ABC en este caso. Vamos. Bien. Esta circunferencia tiene una característica. Se dice que es tangente a los lados del triángulo. ¿Qué quiere decir que sea tangente? Miren, que lo corta acá. ¿Vieron el pie de la perpendicular? La distancia esta. La distancia esta, que era la distancia del centro al lado. Bueno, la circunferencia es tangente en ese punto a cada lado del triángulo. Que sea tangente quiere decir que lo corta sin atravesarlo, que lo corta en un punto, ¿sí? Que se rozan, que se chocan en ese punto, que ese punto lo tienen en común. Y la circunferencia que se queda incrustadita ahí adentro del triángulo, de manera que es tangente en este punto y en este punto. ¿Cómo podemos simbolizar esa circunferencia inscripta? ¿Cómo la podemos escribir? Bueno, recuerden que para nosotros poder construir una circunferencia necesitábamos el centro y el radio. Entonces, nosotros la podemos escribir de esta manera. Una C, que simboliza la circunferencia, y entre paréntesis, separado por un punto y coma, el primer elemento que siempre va a aparecer es el centro y el segundo elemento que va a aparecer es el radio de la circunferencia. Entonces, el primer elemento es I. ¿Por qué? Porque I es el punto del incentro. Es donde yo paraba mi compás para poder construir la circunferencia. El segundo elemento habíamos dicho que eran estas distancias, que eran todas iguales. ¿Cómo puedo escribir, por ejemplo, esta distancia de acá? La distancia que hay desde el incentro hasta el lado BC. Una manera de escribirla es esta, miren. Distancia desde el centro I hasta el radio BC. ¿Sí? Perdón, hasta el lado BC. Si no, podría haber escrito la distancia que hay desde I, desde el incentro, hasta el lado AB, o si no, podría haber escrito la distancia que hay desde el incentro hasta el lado AC. Cualquiera es lo mismo porque las tres son iguales, porque es una propiedad que cumple el incentro justamente. Entonces, a esta circunferencia la llamamos circunferencia inscripta al triángulo, en este caso ABC. En la parte B del ejercicio 19, se nos pide también construir un triángulo de lados 3 centímetros, 5 centímetros y 7 centímetros, pero en este caso me piden trazar la circunferencia circunscripta. ¿Sí? Bueno, entonces voy a proceder de la siguiente manera. Voy a hacer otro triángulo, ¿sí? Digamos, no lo voy a construir en el mismo que construí la circunferencia inscripta, si no me hago mucho lío. De la misma manera construyo el triángulo dado sus tres lados, de la manera que lo hacían con compás, que recuerden que lo pueden buscar cómo se hacía eso en la clase 5. Entonces, de acuerdo a la disposición que yo elegí de mis lados, me quedó el lado de 5 centímetros aquí, el lado de 3 centímetros aquí y el lado de 7 centímetros por aquí. A ustedes, recuerden, le puedo haber quedado en otro orden, no interesa. Bien. Lo cierto es que podemos observar que el triángulo es obtusante. Ahora, si yo quiero construir sobre ese triángulo la circunferencia circunscripta, la circunferencia circunscripta a un triángulo es aquella que pasa por los tres vértices del triángulo, es decir, cuyos vértices del triángulo son puntos de esa circunferencia. Ahora, el tema es encontrar el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia es justamente el circuncentro. Ahora, ¿quién era el circuncentro? El circuncentro lo podíamos obtener porque nosotros sabemos que surge de la intersección de las tres mediatrices del triángulo. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es tomar mi triángulo y construir las mediatrices. Yo ya tengo el triángulo con las mediatrices construidas en azul.
Esto, si quieren repasarlo, lo pueden ver en el ejercicio 14, en el video del ejercicio 14. Lo cierto es que cuando nosotros vimos que construíamos las mediatrices en un triángulo, como en este caso es obtusángulo, ese circuncentro era un punto exterior a la circunferencia. Recuerden que lo simbolizamos con una U. Bien, vamos a ponerles nombres a los vértices de este triángulo, por ejemplo, ABC. Y una vez que yo obtengo el circuncentro, que en este caso lo marqué en color rojo, lo que voy a hacer para trazar esta circunferencia, vamos a ponerle nombre a las mediatrices, allí ya practicamos. Fíjense esta mediatriz, cae perpendicular al lado BC y acá forma ángulo de 90 grados, un ángulo recto, entonces esta mediatriz sería la mediatriz con respecto al lado BC, esta de acá. En cambio, esta de acá, esta en azul, cae en el punto medio del lado AB y en forma perpendicular, quiere decir que esta es la mediatriz correspondiente al lado AB. Y por último nos queda esta de acá, pasa por el punto medio del lado AC y lo corta perpendicularmente, esta es la mediatriz correspondiente al lado AC. Bien, tenemos entonces el circuncentro. Y para trazar la circunferencia circunscrita, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La propiedad del circuncentro, una propiedad del circuncentro es la siguiente. El circuncentro equidista de los vértices del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que hay desde O hasta A es la misma que la que hay desde O hasta B y que es la misma que la que hay desde O hasta C, recordando que O es el circuncentro. Esto me permite a mí parar el piecito del compás en el circuncentro, abrirlo de manera tal de llegar a los vértices del triángulo y poder corroborar que si yo lo abro hasta un vértice, esa distancia con la que lo abrí tiene que ser la misma distancia que me quede hasta el otro vértice del triángulo y hasta el otro vértice del triángulo. ¿Estamos? Es decir, yo paro en el circuncentro y la distancia que hay hasta acá, hasta el vértice C, es la misma que la que hay hasta el vértice B y es la misma que la que hay hasta el vértice A. Si sucede quiere decir que el radio de esa circunferencia va a ser la distancia desde el circuncentro hasta los vértices, que es la misma. Entonces, ¿cómo procedo para construir esa circunferencia circunscripta? Coloco el compás, el piecito del compás, sobre el circuncentro. Lo abro hasta uno de los vértices, cualquiera, yo en este caso elegí B. Elijo un vértice. Y una vez que elegí un vértice, voy a graficar la circunferencia con esa abertura. Entonces, vamos a dar la vuelta entera. Ahora ustedes van a ver cómo queda esta circunferencia. Fíjense. ¿Qué pasó? Esta circunferencia, los vértices del compás, los vértices del triángulo son puntos de la circunferencia. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Esta circunferencia se llama circunferencia circunscripta. Y lo que decimos entonces es que la distancia que hay desde el centro hasta cada vértice del triángulo es igual, ¿sí? Es decir, que el circuncentro equidista de los vértices del triángulo. Y esa distancia que yo voy a marcar una sola, por ejemplo, voy a marcar la distancia que hay desde el circuncentro hasta el vértice C, pero recuerden que es la misma que hay hasta los otros vértices. Esa distancia, la distancia del circuncentro hasta el vértice C, fíjense, es igual al radio de la circunferencia. Es decir,
es la longitud que yo tengo que abrir mi compás para poder graficar esa circunferencia. Una manera de escribir simbólicamente una circunferencia es la siguiente. Ponemos una C grande que simboliza la circunferencia y entre paréntesis, en este orden ponemos primero quién vendría a ser el centro y quién vendría a ser el radio de esa circunferencia. En este caso, la circunferencia circunscrita al triángulo ABC es la circunferencia con centro no, que es nuestro circuncentro, y con radio OC. Por ejemplo, este radio. También podría haber puesto con radio OB o también podría haber puesto con radio OA. Hubiera sido exactamente lo mismo.